También hay que agregar que en unas horas, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación que se vive en Venezuela desde el día 28 de julio y lo hará durante una sesión ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, recibió el visto bueno, el apoyo, el espaldarazo de los jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, esto durante una reunión cumbre virtual que fue celebrada hace unas horas. Daniel Ortega, de Nicaragua, incluso ofreció enviar combatientes sandinistas para apoyar a las Fuerzas Armadas de Venezuela en caso, dijo, de ocurrir lo que él llama una contrarrevolución armada en el país. Daniel Ortega también criticó y duramente al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien, según Daniel Ortega, quiere convertirse en representante de Estados Unidos. Hay que recordar lo que pide Lula. Lula pide la evidencia técnica que respalde la victoria de Maduro. Dice Daniel Ortega que Lula se ha comportado de manera vergonzosa al insistir en esa presentación de lo que son las actas o resultados electorales por mesa de votación para validar el triunfo de Nicolás Maduro. Así las cosas en relación con la crisis venezolana en la víspera de cumplir ya un mes de las elecciones del 28 de julio, sin que hasta el momento las instituciones ni el gobierno de Maduro hayan presentado los resultados detallados que la oposición y la comunidad internacional reclaman para validar ese triunfo y que la comunidad internacional también lo está pidiendo. Tengo el gusto de saludar a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, integrante del Grupo IDEA, pues para hablar de dónde están las cosas en la antesala de estas dos expresiones de apoyo, por supuesto, por un lado, pero también la denuncia de lo que para muchos es, a todas luces, un fraude. Laura Chinchilla, buenas noches. Las primeras impresiones. Bueno, Gabriela, ya a estas alturas, yo creo que no tenemos más que esperar y ser muy categóricos de que simple y sencillamente se consolidó el fraude que se había cometido en las elecciones, es decir, que claramente se robaron el voto de los y las venezolanas. Esto porque hemos visto una sucesión de cosas que se esperaban, el Tribunal Supremo de Justicia avalando los resultados, el Comité Nacional Electoral entonces vuelve a repetir lo que ya había dicho y de nuevo son muchos los días sin que el gobierno presente esas actas que son la única condición que se le han impuesto a efectos de ver si hay sentido seguir en un proceso, digamos, de conversación razonable. No solamente se ha consolidado el fraude, sino que se está pasando a una etapa de represión y persecución nuevamente de los opositores de la plataforma democrática. Ahora, las expresiones desde esta cumbre de mandatarios del ALBA, desde Daniel Ortega desafiando, por supuesto, a Lula, a Petro, habla mucho del desafío que enfrenta la izquierda, en particular la izquierda latinoamericana, pensando también en las expresiones previas de un Gabriel Boric, presidente de Chile, o también el presidente de Uruguay. Es una buena señal, Gabriela. Yo creo que es una buena señal porque definitivamente aquí está en juego va a prevalecer la sensatez y las posiciones de la izquierda democrática latinoamericana, que en este momento está siendo encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, o si lo que va a prevalecer es la cara más vergonzosa que ha tenido la izquierda latinoamericana, claramente representada por el dictador sanguinario que encabeza esta dinastía que gobierna y maltrata al pueblo nicaragüense ya desde hace muchísimos años. Ahí es en donde se está jugando este partido y Venezuela claramente cada vez está más cerca de parecerse a Nicaragua. No se puede conectar hoy el escenario venezolano aún más. Todos, e insisto en esto, todas las señales que hemos recibido en los últimos días es de incremento de la represión. Este nuevo gabinete, nuevo entre comillas, porque son las mismas caras que se reacomodan, con Diosdado Cabello moviéndose al sector de seguridad con más poder, lo único que anticipa es represión. Entonces, en buena hora, sí, estas divisiones en la izquierda, pero hacemos un llamado para que efectivamente prevalezca la sensatez y se alineen hacia la posición que Chile ha estado marcando.
¿Qué es lo que se puede hacer? Muchas veces hemos preguntado, hemos hecho esta misma pregunta en el caso de Venezuela y hay que decir que lamentablemente la hemos hecho varias veces por varios años en circunstancias que son parecidas en cuanto a represión y violencia. Ahora sí, te preguntaba, hemos hecho muchas veces la misma pregunta, ¿qué hacer? ¿Quién hace qué? En estas circunstancias, que ya estamos hablando de circunstancias pues dramáticas, porque además aquí ya estamos hablando de un Nicolás Maduro atrincherado, respaldado, y ahora con la oferta hecha también por Daniel Ortega de enviar guardias revolucionarias, digamos. Sí, sí, pero Daniel Ortega no cuenta. Es decir, aquí no la comunidad internacional va a sentirse amenazada por lo que diga Daniel Ortega. Daniel Ortega es un horror, pero no representa nada. Es un país pequeño, miserable, no tiene ninguna capacidad de fuego. De manera que no escuchemos a los Danieles Ortegas. Aquí hay que escuchar a los Gabrieles Boric, que son toda esa izquierda que cada vez dejan más solo a Maduro, con una clara expresión de que se van quedando totalmente aislados y quizás mucho la clave en los próximos días va a estar en cómo se puede afinar una estrategia de presión sobre Venezuela, pero que la sienta el ejército. Aquí hay que empezar a hablar de que el ejército es el responsable de lo que está pasando. Está en marcha un análisis de cambios constitucionales que ha tenido Venezuela para poder llegar a una conclusión que pareciera es inevitable, y es que quien gobierna ahí en realidad son los militares. Y entonces habrá que apuntar a ellos, habrá que ver a dónde les duele en su poder económico, habrá que ver cómo se extiende, por ejemplo, una acusación ante la Corte Penal Internacional contra los militares. Si no se debilita ese flanco, va a ser muy difícil que efectivamente se pueda mover en un escenario sensato en un periodo relativamente corto. Pues sí, esa es la situación y nuevamente reiteramos, estamos en la víspera de cumplirse ya un mes de estas elecciones y de, bueno, toda esta sucesión de eventos que nos llevan a hablar de estos cuestionamientos muy serios y de estos riesgos pues para la democracia y sus efectos para Latinoamérica. Qué gusto saludarte, Laura, gracias. Igualmente, gracias.